Bueno, saludos a todos. Espero pues haber disfrutado de sus vacaciones y de- con los ánimos restaurados, ¿verdad? Para seguirle. Em, bueno, pues mm, como contenido que vamos a ver hoy, pues un poco de lo que es JavaScript. En las sesiones pasadas, pues eh, hemos ido un poco aligerados desde la semana antepasada, que es la que iniciamos ya con lo que es el grupo dividido. Pues vimos HTML y CSS en una sola semana. Entonces, solamente como para, pues recordando algunos datos, ¿verdad? Asumiendo, ¿verdad? Que em, hay parte de todo lo que es esos lenguajes que ya se maneja un poco, ¿verdad? Voy a ver cómo se maneja el grupo. Si creería que va un poco rápido, pues en ese caso nos vamos a quedar solo con ciertas tecnologías, ¿verdad? En el caso que yo vea que tal vez el contenido va muy rápido, ¿no? Y no va quedando del todo claro en el sentido de que tal vez el conocimiento no era como lo esperaba, ¿verdad? Entonces, para eso, pues nos vamos a reunir, creería que el día sábado, solamente con el grupo eh, intermedio. O sea, espero que esta grabación la vean, pues, y pues para reunirnos el día sábado, ya que el viernes nos estaríamos reuniendo con el otro grupo. Y pues vamos a ir así, una semana prácticamente para JavaScript, una semana para HTML, así. Vamos a ver 2 semanas, creería, de base de datos. Ya que en ese caso serían 4 sesiones. em, y luego entraríamos lo que es a PHP, lo veríamos 1 o 2 semanas y ya luego nos quedaríamos con Laravel. Entonces, esto pues no lo vamos a utilizar tanto porque vamos a utilizar Laravel. Entonces, por eso es que vamos un poco más rápido para llegar a lo que es lo más importante, que es la parte del framework, en ese caso del Laravel. Entonces, pero esperamos que todo salga bien, vamos a llegar hasta esa instancia, si no, pues veremos en el camino qué podemos hacer. Como parte de lo que es la semana hoy, pues sería un poco de JavaScript, una semana, 2 sesiones o más. Vamos a ver solamente como recordatorio, ¿verdad? Lo que es JavaScript. En este caso, pues nosotros sabemos que JavaScript que es full web, no tiene que faltar en la web. Prácticamente no falta en la web. Aunque ahora pues el lenguaje se ha diversificado mucho, se utiliza para backend, eh, lo que es código que corre en el servidor, en el frontend, lo que es, digamos, eh, como siempre lo hemos conocido, en el HTML para manejar el Virtual DOM, como le llamamos. Y para algunas cuestiones de visibilidad más que todo. Siempre se ha trabajado para eso, para lo que es la parte visual, para efectos y para lo que es manejar algunas partes, algunos elementos del HTML, para modificarlos, agregar, eliminar o modificar ciertos aspectos del HTML, ¿verdad? Y como tal, pues dice que JavaScript es el lenguaje que le da vida a las páginas web. Todo empieza con variables, espacios que son espacios donde guardamos información. En este caso usamos el let y const. El caso de var casi nunca. Eh, Nos quedaríamos con eso, declaraciones correctas y los tipos primitivos. En este caso, pues vamos a tener ejemplos. Bueno, los ejemplos los vamos a correr. Vamos a ir haciendo acá en HTML y en el index, ya que tenemos las dos opciones para correr el código, que va a ser como tal en un archivo JS, que es la extensión JavaScript, y después un archivo HTML. Entonces, entramos en lo que es la parte de variables. Entonces, tenemos lo que es let, que es para declarar las variables. En este caso, pues, nos quedaríamos con lo que es esta parte de acá.
y es la declaración LED, que pues originalmente es para una variable. Como nosotros sabemos, pues una variable es un espacio en memoria que lo utilizamos para guardar algún tipo de información que puede ser cambiante en lo que es el transcurso de ejecución de nuestro proyecto o de nuestro programa. Entonces, para declararlo, pues solamente es LED, acompañamos del nombre de la variable y luego le podemos asignar un valor, ¿verdad? En este caso, pues a un nombre, pues le podemos dar el nombre Ana, ¿verdad? En el caso de edad, 28. En caso de estudiantes, pues podemos trabajar con valores booleanos también. Eh, He visto que algunos han trabajado con Java, PHP. En este caso, pues, en el caso de Java se define lo que es el tipo variable. En este caso solamente, pues, ponemos el nombre y ya nosotros le podemos asignar eh, el tipo de datos que le vamos a asignar, ¿verdad? No es como Java, pues que tenemos que asignar, o sea, de alguna manera decirle. El tipo de datos que va a recibir esa variable. Tenemos que definirla si va a ser de tipo string, si va a ser integer, etcétera. En este caso, pues nos vamos a quedar con let, luego pasamos a lo que es const, que es para las constantes, como sabemos, ¿verdad? Es un espacio de memoria que en lo que es el proceso de ejecución del programa, pues el valor que tiene asignado nunca va a cambiar. Y pues aquí tenemos el típico ejemplo, ¿verdad? Como que es pi o alguna fórmula. Puede ser como lo que es una URL, digamos, para consumir algún servicio, pues sabemos de que eso nunca va a cambiar. O puede ser utilizada también para configuraciones de algún, del proyecto, como tal. Configuraciones del proyecto, los cuales pues nunca van a cambiar. Y luego pues tenemos los tipos de datos básicos, como tal, pues eh, tenemos lo que es los strings, tenemos de tipo número, booleanos, tenemos lo que es, vaya, definiendo cada uno, pues el string pues es todo lo que es cadena de caracteres y dentro de los cuales pues pueden ir números, pueden ir letras, pueden ir símbolos, etcétera, ¿no? Todo va a entrar como string. Luego tenemos las de tipo number, que en este caso son numéricas. Aquí pues no se define como tal. No pide la variable definirla si va a ser de tipo eh, integer o si va a ser float, etcétera, ¿no? Aquí solamente el número como tal. Eso sí, no hay que confundirnos, también estar mezclando las variables, ya que si no se define, pues solamente se puede eh, creer o se puede dar la confusión de mezclarlas. Y en ese caso, pues sí funciona, pero dependiendo del uso específico puede llegar a darnos algún tipo de batalla, ¿verdad? No tanto como de problema, pero sí de batalla. Bueno, ¿qué es los puntos flotantes? ¿Verdad? Que puedes, hay veces que los números se extienden, ¿verdad? Cuando no son enteros. De ahí tenemos los booleanos, que son el cual true o false. Eh, Podemos dejar eh, variables como nulas, o sea, o vacías. Y, y las que no son definidas. Solamente declaramos la variable como tal y ya, pues ya después nosotros podemos ver qué valor le podemos asignar. Luego tenemos lo que es el console log, tal cual, pues que es solamente para mostrar contenido o usualmente lo utilizamos para mostrar datos en consola. Y aquí tenemos el typos, nos dice el tipo em, nos dice el tipo de variable. Entonces, si nosotros corremos esto, porque lo podemos hacer de un solo acá. Node index.js y nos dice va, que si es string, etcétera. Entonces podemos ponerle acá un número y pues esperaríamos de que nos corra, pero nos dice que los dos son un tipo número. Y así sucesivamente, ¿verdad?
Entonces en esta parte pues quedaríamos así, lo que es los tipos de variables y las constantes, pues. Y de ahí los tipos de datos permitidos, pues, que ya tenemos acá los ejemplos. Entonces aquí tenemos una regla también, o sea que el LED lo vamos a utilizar siempre y cuando nosotros sabemos de que los valores dentro de ese espacio de memoria van a cambiar. En el caso de bar ya no se utiliza en código moderno, ya sí funciona, pero em, de alguna manera está como desplegado. Entonces nos vamos a quedar con lo que es LED y los constantes, ¿verdad? Que es const. Luego tenemos lo que es funciones. Como tal, las funciones son pequeñitos bloques de código que nosotros podemos reutilizar. Podemos utilizar, digamos, bloque de código que lo podemos utilizar muchas veces dentro del mismo proyecto. Entonces, lo más viable es crear una función de ese bloque de código y cuando lo utilicemos solo lo mandamos a llamar. Entonces, por ejemplo, necesitamos, y lo vamos a hacer así para dejarles el material. O bueno, sí lo vamos a, solamente lo vamos a dividir el contenido. Mm. Entonces nos quedamos acá en funciones y vamos a copiar acá, tenía, ok, vamos a utilizar este. Tenemos acá variables en JavaScript, ok, funciones en JavaScript. Bueno, como mencionábamos, pues las funciones simplemente, pues, eh, en este caso las podemos reutilizar, las podemos utilizar para aspectos de reutilización. En este caso, pues, para código que se va a ejecutar en múltiples, puede ser en múltiples documentos, en múltiples módulos y en múltiples instancias, etcétera, ¿verdad? O que puede ser que en el transcurso de la ejecución o de lo que es en el transcurso del desarrollo lo podemos utilizar muchas veces. Entonces, no podemos estar copiar y pegar el mismo código cuando lo podemos englobar en una función y solamente mandamos a llamar la función, que es mucho más óptimo en cuestiones de rendimiento y también de visibilidad del código, para que sea un código más legible. La función tradicional, pues la declarada. Le ponemos function, eh, le ponemos el nombre, en este caso sería sumar, y recibe los parámetros. Y entonces podemos declarar funciones que reciban parámetros y podemos declarar funciones que también no reciben ningún tipo de parámetro, que simplemente pues, se ejecuten y no esperen ningún dato. En este caso, sí, tenemos una función para sumar, que se recibe los datos. De ahí tenemos una expresión de función que se menciona como anónimo. Entonces, en este caso, pues, digamos, como tal, la función, eh, podemos guardarla dentro de una constante. Definimos una constante y decimos que esa constante va a ser igual a la función. eh, Le pasamos los parámetros y retorna lo que es el valor, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y
Para mientras voy a montar este y bueno, le vamos a llamar lo que es multiplicar. Entonces vamos a llamar multiplicar y le pasamos, perdón, la de sumar y le pasamos los dos parámetros, pero en su caso le podemos poner 4 4. Entonces cuando nosotros vengamos a ejecutar acá, vamos a esperar que nos ejecute lo que es la suma de los dos datos. Entonces ahí estamos bien. Luego de eso, pues tenemos lo que es la expresión de función anónima, que es vamos a multiplicar. Entonces ponemos esa parte. Entonces ejecutamos un 80, ¿verdad? 10 por 8, 80. De ahí tenemos la wrap function, es la versión moderna, corta, eh, y prácticamente es lo mismo. Entonces aquí pues andamos a llamar saludar y luego pues le paseamos nuestro nombre. Y veremos si lo podemos usar acá, nombre. Y aquí sí. Si no, pues sí es como nos lo estaba sugiriendo. Pues aquí pues prácticamente así sería. Y hola Andrés. Ok. Y luego de eso, pues tenemos lo que es un ejemplo práctico. Oh, tenemos un arrow function acá en una línea, return implícito. Entonces, esta es una versión un poco más simplificada. Y luego tenemos un ejemplo práctico de una función que es para calcular descuento. Entonces, la podemos mandar a llamar. Entonces, calcular descuento y, digamos, un precio, digamos, de $300 y vamos a calcular el descuento de un 10%, por ejemplo. Entonces mandamos a llamar, pues, y pues ya con descuento serían 270. Ok. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la función. En este caso, pues, la guardamos en una constante que se va a llamar descuento. Y esto va a ser igual, pues, al precio por el porcentaje y esto dividido entre 100 para que nos dé lo que es. Y el restante, ¿verdad? Entonces vamos a retornar lo que es el precio menos el descuento. En este caso, pues el descuento eh, vendría a ser el porcentaje de $300, en este caso. El porcentaje de $300 sería esta parte, que sería el descuento. Entonces solo se lo restamos el precio. Entonces después de esto, pues vamos a la siguiente sesión, vamos a seguir viendo esta parte ya en un ejemplo práctico. Y aquí tenemos lo que es la parte de condicionales. Vamos un poco rápido, pero igual vamos a tener la otra sesión en el día sábado. Y como tal, pues esto solamente ya es como de alguna manera recordatorio. Entonces sí va a ser JavaScript básico. Entonces en la próxima sesión sí ya lo vamos a ver. Y prácticamente vamos a tener un ejemplo claro de cómo lo vamos a utilizar más adelante, ya que pues vamos a utilizar JavaScript para eso es un poco liviano. Entonces tenemos acá lo que es las condicionales y pues dentro de las condicionales tenemos lo que es el if, que este pues podría ser una decisión tal cual si se cumple eh, cierta diferencia o cierta
cierta condición, pues se va a ejecutar una parte del código. Si no, pues se va a ejecutar otra. Y aquí tenemos un ejemplo de un if anidado. Es decir, aquí estamos diciendo que si la hora es menor a 12, vamos a imprimir buenos días. Si no, si la hora es menor a 20, vamos a escribir buenas tardes. Si no se cumple ninguna de las dos, pues seríamos lo que buenas noches. De ahí tenemos los que son los bucles, ¿verdad? Que es el bucle for, que acá pues simplemente definimos una variable que vendría siendo un contador. El contador inicia en uno, entonces definimos desde dónde va a comenzar. En este caso sería este, que es el i, que vendría siendo el contador, una variable LED, que se llama i, va a iniciar en uno y aquí viene la condicional, que mientras i sea menor o igual a 5 se le va a estar sumando un valor a esta variable. Entonces vamos a mandar a imprimir esto, que sería el número, y el id, donde será la variable. Entonces vamos a poder ver que en este caso va a ejecutar hasta el número 5 porque una vez de que ya no se cumpla esta condición, se va a salir de bucle. Entonces se va a estar ejecutando mientras esto se cumpla. Y luego tenemos lo que es para recorrer un array. Esto pues es un poco más avanzado, la verdad. Este contenido pues y va un poco aligerado a mi manera de ver, pero espero pues algunos ya tenían conocimientos, entonces eh, vamos a hacer la siguiente sesión un poco más práctica para que no se sienta tan pesado. Luego de esto pues tenemos lo que es un array. En este caso un array es como una variable, pero en la cual nosotros podemos guardar más de un dato. En este caso podemos ver de que tenemos una variable, en este caso un array de frutas, que tiene tres frutas o tres elementos, que serían manzana, pera y uva. Entonces, en el bucle nosotros podemos mandar a recorrerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a definir se, que comience en cero, la variable de contador, que es el leto. Luego de eso definimos que mientras este contador sea menor a frutas.len, en este caso frutas.len, vamos a estar sacando lo que es la cantidad de datos que hay dentro de frutas. Entonces, prácticamente aquí pues imprimiremos las tres frutas que están dentro. Y tenemos un for each, que este es un poco más simplificado. Tenemos frutas.for each. Ponemos lo que es la raíz fruta. Y dentro de él, pues, mandamos a imprimir la fruta como tal. Y aquí, pues, como es un for each, lo va a recorrer. Entonces vamos a poner acá, vamos a correr esta parte. Y, entonces aquí nos está recorriendo ya lo que es el contenido, ¿verdad? Tenemos acá buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí tenemos una hora que era de 14, entonces no entraría buenos días, pero sí entraría buenas tardes, y por eso nos está entrando buenas tardes. De allí pues recorremos los números, que sería este de acá, eso llegaría hasta el 5. Luego recorremos la fruta. Entonces, eso sería lo que es la parte de eh, los condicionales, pues, y una parte también de lo que es bucles. Y luego pues ya vamos a entrar lo que es arrays y objetos. Y disculpe que voy un poco rápido. Esto lo vamos a estar viendo en la siguiente sesión. Eh,
Ya un poco más práctico, vamos a dar una retroalimentación de esto, pero sí ya vamos a ver un poco de JavaScript un poco más enfocado a la práctica. Entonces esto solamente es para recordatorio. Y aquí tenemos arrays y objetos, que es lo que estábamos viendo. Dentro de esto, pues, no hay mucho por detrás. De hecho, esto, pues, estamos viendo algo muy superficial, como les repito, solamente para efectos de lo que vamos a utilizar más adelante. Entonces, un array, pues, es una lista de que es lo que estábamos viendo acá arriba en frutas. Y pues definimos como tal como que va a ser una variable, pero le guardamos más datos. Y esto va eh, entre corchetes. Sí, corchetes son llaves. Llaves es. Eh, sí, llaves. Vamos a. No, corchetes son entre corchetes. Las llaves son nosotros. Ok, entonces esto va entre corchetes. Eh, de recordar esta parte, se va entre corchetes, es todo array, que vendría a ser lista va entre corchetes. Y pues tenemos que saber que es para guardar múltiples datos, pues. Y, y aquí tenemos algunas funciones, ¿verdad? Para manejar lo que es un array, como lo que es push. En este caso, pues es un ejemplo que se pone acá, pero en realidad, pues hay muchos más para agregar lo que es un color más, ¿verdad? Que es agregar el color amarillo, ¿verdad? Luego podemos mandar a imprimir los datos de uno en uno. En este caso, si aquí comenzamos a contar desde cero, usualmente en array siempre en el cero, siempre desde cero comenzamos a contar. Entonces, el valor cero, uno, 2 y el valor 3 vendría a ser el amarillo, ¿verdad? Después de que lo agreguemos. Entonces aquí estaríamos imprimiendo el color rojo. Luego de esto, pues tenemos objetos o colección, en este caso, claro, valor. Entonces, este va en tres llaves, lo que estamos viendo acá, tres llaves. Y este, pues, es un tipo de dato un poco más estructurado, en donde nosotros guardamos los datos eh, con una clave y esa clave o llave lleva asignado un valor. Entonces, acá nosotros venimos, ponemos la clave, que vendría a ser un nombre, dos puntos y el dato que vamos a guardar, vendría a ser Laura, coma, ponemos otra clave, que se le da y el dato que va a llevar. Entonces, esto es un poco más estructurado, que nos permite guardar datos de una manera más estructurada. Porque, por ejemplo, el usuario, o sea, dentro de él, tiene múltiples características o datos que las pueden definir, ¿verdad? Como un usuario tiene nombre, edad y ciudad. Entonces, si no fuese así, tratarlo como objeto tocaría eh, guardarlos por aparte. Tres variables, y eso pues mm, no es buena práctica, lo hacemos en un objeto y pues le podemos poner un nombre específico al objeto y dentro de él pues vamos a poner las características y guardarlo. Y aquí tenemos para imprimir lo que es el usuario y para imprimir solo nombre pues sería punto nombre y nos imprimiría Laura. Luego de eso pues para agregar una propiedad, nosotros la podemos agregar. Eso solo ponemos usuario, punto, la clave, y luego de eso, pues, el dato que va a llevar con él. Y luego tenemos arrays de objetos, que, pues, en este caso es como un array que teníamos acá, pero dentro de ese array hay muchos más objetos, y aquí los podemos ver, que hay dos objetos, que vendría a ser como los de acá.
Entonces, este es un tipo de dato un poco más extenso. Luego de eso, pues, tenemos lo que es filtrar productos. Eh, claro, pues, por este caso tenemos un array, y claro, si nos lo definimos de productos. Ok, aquí está de productos. Es la misma de productos. Entonces aquí vamos a sacar lo que es los productos que son caros. Entonces, mandamos a llamar el array de objetos y le ponemos un filtro. Entonces vamos a sacar los que el precio, o bueno, aquí estamos bueno, filtrando de alguna manera, eh, y vamos a sacar todos los que el precio sea mayor a 50. Entonces el filtro es que el precio sea mayor a 50. Y aquí, mira, luego de eso. Entonces esto sería lo que es el contenido. eh, Como tal, no nos vamos a detener mucho en JavaScript. Vamos a ver lo que es solamente esta parte, lo que es el JavaScript básico, lo que es definir o entender cómo eh, se definen las variables, los tipos, pero en este caso las constantes, y los tipos de datos, y más o menos cómo definir una función. Luego de eso, saber cómo definir una condicional, un bucle y manejar estructuras de datos simples. Entonces, eh, esto solamente va a ser como recordatorio. En la siguiente clase, igual que la de la semana antepasada, vamos a tener un ejercicio aplicando todo lo que hemos visto. Entonces, en la práctica es donde vamos a terminar de complementar toda esa teoría, ¿verdad? En este caso, pues solamente ha sido demostrativo, ya que no hemos escrito nada, ya está acá, solamente es demostrativo, viendo y teniendo un recordatorio. Entonces quedaríamos hasta acá, la sesión para que no sea muy larga. Entonces ya el día sábado estaríamos y, entrando a lo que es en materia. eh, no sé si vamos a tomar en cuenta si subir otro video o si no, pues nos vamos a conectar. Entonces quedaríamos hasta acá, pues, y esperaríamos indicaciones hasta el día sábado. En ese caso, vamos a ver si nos conectamos y vamos a ir viendo, ¿verdad?, qué tal el contenido. Lo más ideal es que nos conectemos para ver cómo van sintiendo el contenido, porque, bueno, a mi parecer va un poco rápido, pero no sé cómo lo vean tomar ustedes. Entonces, si vamos muy rápido, pues, en el sentido de que tal vez estos conocimientos aún no los tienen, entonces nos vamos a detener un poco, ¿verdad? Entonces quedaríamos así.